Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a desgranar uno de esos temas que realmente nos pican la curiosidad, que nos hacen especular y que honestamente sabemos que muchos de ustedes están esperando con ansias. Porque hoy, mis amigos, vamos a adentrarnos en los secretos íntimos al descubierto, la verdad de Halil Ibrahim y Esla. Sí, así como lo leen, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre lo que se dice, lo que se rumorea y, si es posible, la verdad detrás de la relación y la vida privada de dos figuras que, querámoslo o no, han captado nuestra atención. Así que pónganse cómodos, porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de empezar, un recordatorio rápido que nunca está de más: si todavía no lo han hecho, denle a ese botoncito de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, y así no se pierden ninguna de nuestras investigaciones o revelaciones. Dicho esto, vamos al meollo del asunto. Cuando hablamos de Halil Ibrahim y Esla, inmediatamente se nos vienen a la mente las imágenes que vemos en pantalla, las interpretaciones magistrales, las historias que nos cautivan. Pero como ocurre con tantas figuras públicas, existe un mundo más allá de los flashes, un universo de detalles personales que a menudo se difuminan entre los titulares y las especulaciones. El título de hoy, Secretos íntimos al descubierto, la verdad de Halil Ibrahim y Esla, no es solo un gancho, es una promesa. Una promesa de intentar separar la ficción de la realidad, de buscar esas anécdotas o informaciones que realmente definen a estas dos personalidades, más allá de los personajes que interpretan o los éxitos que cosechan. Nos centraremos en desentrañar algunos de los aspectos más comentados de sus vidas, intentando ser lo más objetivos posible, basándonos en lo que se ha hecho público, lo que han declarado y lo que con un poco de investigación podemos deducir. No se trata de chismes vacíos, sino de entender un poco mejor a las personas detrás de las leyendas. Comencemos por la faceta profesional que indiscutiblemente los ha puesto en el ojo del huracán mediático. Halil Ibrahim, con su carisma arrollador y esa capacidad única para transmitir emociones crudas, ha dejado una huella imborrable. Pero, ¿qué hay detrás de esa intensidad? Se dice, por ejemplo, que su dedicación a cada papel es casi obsesiva. Que dedica horas y horas a la investigación, a la preparación física y mental, para encarnar a sus personajes de manera creíble. Hemos visto entrevistas donde él mismo ha mencionado la importancia de la disciplina y el sacrificio en su carrera. Y eso, mis amigos, es un secreto a voces, pero un secreto que vale la pena recordar: el éxito no llega por arte de magia, requiere un esfuerzo titánico. Por otro lado, Esla, con su elegancia innata y su talento vocal, ha conquistado escenarios y corazones. Su evolución artística ha sido impresionante, y se rumorea que su enfoque en la autenticidad es lo que realmente la distingue. No se conforma con seguir tendencias, busca imprimir su propia esencia en cada proyecto. Hemos oído hablar de su rigurosidad en la elección de sus canciones, de su involucramiento en la producción, buscando siempre ese sello personal que la hace única. Y eso, para un artista, es un tesoro. Pero donde la cosa se pone realmente interesante es cuando empezamos a indagar en los aspectos más personales. Y aquí, que decirlo, la información a menudo se vuelve más esquiva, más sujeta a interpretaciones. Las redes sociales, por un lado, nos dan pinceladas de sus vidas privadas, fotos familiares, momentos de ocio, reflexiones. Y es ahí donde a veces se generan las mayores especulaciones. Por ejemplo, se ha hablado mucho sobre la relación entre Halil Ibrahim y Esla. ¿Son solo colegas? ¿Hay una amistad profunda? ¿O quizás algo más que trasciende lo profesional? Las cámaras a menudo los captan juntos en eventos, compartiendo sonrisas, gestos de complicidad. Y claro, la imaginación vuela. Sin embargo, es importante recordar que la cercanía profesional no siempre se traduce en una relación romántica. A veces la admiración mutua y la buena química laboral son suficientes para crear vínculos fuertes. Y es posible que sea precisamente eso lo que observemos en ellos. Otro punto que suele generar curiosidad es su vida familiar. ¿Cómo gestionan la fama y la atención mediática con sus seres queridos? Hay quienes comentan que Halil Ibrahim es un padre o una pareja sumamente protector, celoso de su intimidad. Que prefiere mantener esos aspectos de su vida en un círculo muy reducido, lejos del escrutinio público. Esto es algo que a menudo sucede con las grandes estrellas, que buscan crear un santuario de normalidad para sus familias en medio del torbellino de la fama. En cuanto a Esla,
también se percibe una intención similar de resguardar su vida privada. Hemos visto alguna otra imagen de momentos familiares, pero siempre de forma discreta, sin caer en la sobreexposición. Y quizás ahí radica uno de sus secretos, saber poner límites, saber proteger su espacio personal para poder vivir una vida más plena fuera de los escenarios. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué hay de sus gustos, de sus pasiones ocultas? A menudo los artistas tienen facetas que el público desconoce, hobbies o intereses que los definen como personas fuera de su ámbito profesional. Se dice, por ejemplo, que Halil Ibrahim es un apasionado de la naturaleza, que encuentra en el senderismo y el contacto con el medio ambiente una forma de recargar energías y desconectar del estrés. Y eso, sumado a su disciplina, explicaría esa vitalidad que proyecta en sus interpretaciones. Por otro lado, a Esla se le atribuye un gran interés por el arte en general. No solo la música, sino también la pintura, la literatura. Se dice que es una lectora voraz y que disfruta de visitar museos y galerías de arte en sus ratos libres. Estos pequeños detalles nos permiten pintar un retrato más completo de quiénes son, más allá de los personajes que vemos en la televisión o escuchamos en la radio. Y hablemos de esos secretos que generan más revuelo, esos rumores que circulan como la pólvora. ¿Han tenido enfrentamientos? ¿Hay rivalidades ocultas? En el mundo del espectáculo es común que surjan tensiones, diferencias de opinión o competencias. Sin embargo, hasta la fecha, no hay indicios sólidos que sugieran una enemistad real entre Halil Ibrahim y Esla. Al contrario, las interacciones públicas y las declaraciones que han hecho el uno sobre el otro suelen ser de respeto y admiración. Quizás algunos rumores surgen de la propia intensidad de sus personajes, que a veces se proyecta en la vida real. Pero es importante recordar que la ficción es ficción y la realidad, en muchas ocasiones, es mucho más tranquila. Otro aspecto que genera especulación es su futuro. ¿Qué proyectos tienen en mente? ¿Hacia dónde se dirige sus carreras? En este sentido, ambos parecen tener una visión clara. Halil Ibrahim ha expresado su interés en explorar nuevos géneros, en seguir desafiándose a sí mismo con papeles cada vez más complejos. Y Esla, por su parte, parece estar enfocada en consolidar su carrera internacional, en llevar su música a nuevas audiencias. Estos son planes ambiciosos, pero que se alinean con el talento y la dedicación que ambos han demostrado a lo largo de sus trayectorias. En resumen, mis amigos, lo que hemos intentado hacer hoy es descorrer un poco el velo sobre la vida de Halil Ibrahim y Esla. Hemos explorado los aspectos que más interesan al público, su vida profesional, sus facetas más personales, los rumores que los rodean y sus planes a futuro. Lo que queda claro es que detrás de la fama y la admiración que despiertan, hay dos personas con una dedicación innegable, un gran talento y un deseo de proteger su espacio íntimo. Si bien algunos secretos permanecerán siempre ocultos, y quizás así deba ser, hemos podido vislumbrar un poco más de la verdad que hay detrás de estas figuras. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre sus preguntas. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo lo que hemos comentado? ¿Hay algún otro secreto o detalle que les gustaría que investigáramos en futuros vídeos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y siempre tomo en cuenta sus sugerencias. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.